Ya tuvimos en lo anterior, hace 15 días, la oportunidad de hablar, de abordar el asunto de la mentira, porque tratamos los versículos anteriores, 11 y 12. Hablábamos acerca de no mentir al prójimo, de lo que demanda la Escritura, y debido a una razón, y es que señalábamos que la mentira tiene que ver con desvirtuar la realidad, es hacer o dar lugar a una visión equivocada de lo que es la realidad. Y bueno, decíamos con ello, la mentira, entre otras cosas, no permite una comprensión recta de la realidad, porque como dice el apóstol San Juan, si no estamos en la luz, estamos en las tinieblas. Entonces, cuando estamos en tinieblas, naturalmente, pues no podemos ver. ¿Qué hace la mentira? Entre otras cosas, destruye las relaciones humanas y de esa manera, en esa misma línea, destruye la confianza. Y bueno, con ello, Dios, buscando proteger a su pueblo y dar lugar a que el nombre de Él sea glorificado, Dios también prohíbe el juramento falso, porque todo ello contribuye a que no puedan darse las relaciones debidas en el interior del pueblo del pacto. Bueno, ahora hemos de hablar de algo que está muy ligado, es algo muy relacionado, pero que también toca otras cuestiones o toca asuntos que van en un camino más allá, o digamos aparte de lo que se ha venido tratando atrás. Pero hemos de abordar ahora el asunto del cuidado del débil. Y es así el título del sermón: velar por el débil, es el título, velar por el débil. Es el sermón número 37 del artículo 27 de la segunda confesión helvética, y la base bíblica a la que dimos lectura, Levítico 19, 13 al 15. Bueno, ya habíamos también tenido en oportunidad en sermones anteriores de tratar el asunto del cuidado y el sostén del necesitado. Sobre todo lo hicimos sermones atrás cuando hablamos de la ordenanza divina de dejar un rincón sin cegar, con el fin de que los necesitados en Israel, que habíamos especificado quiénes eran los necesitados, pudieran tomar del fruto de esos lugares para ellos comer, para sostenerse. En ello nos habíamos enfocado en el deber de quien tiene la tierra y que debe mostrar naturalmente cuidado y amor por su prójimo. Pero ahora hemos de hablar sobre lo que hemos leído, del llamado a la justicia que Dios hace. Bueno, aquí se habla de varios, vamos a decirlo, varios personajes, por decirlo de esta forma. Jornalero es uno, el sordo es otro, el ciego es otro, y otro más, el pobre. Se habla del jornalero, del sordo, del ciego y del pobre. Y bueno, para entender esto, para entender estas demandas específicas, porque en este capítulo en el que está tratando varias cuestiones de importancia, ¿por qué se ha elegido para Levítico 19, que es un capítulo que trata demandas ciertamente con cierta generalidad, pero finalmente son ciertas demandas las que trata? ¿Por qué esas ciertas demandas las trata? En ese capítulo que nos damos cuenta tiene un sentido abarcador. ¿Por qué específicamente esas demandas? Bueno, para entender esto hay que recordar que la ley tiene una demanda doble, es decir, digo yo así, una demanda hacia arriba y una hacia abajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
Una hacia los que están abajo, digamos a los que están bajo sujeción, en este sentido, a los hijos, obediencia a los padres, pero también a todo el que es inferior. Por ejemplo, hay ordenanza bíblica en general de sujeción de los siervos a los amos. Ajá. Hay sujeción, la Biblia habla de la sujeción de la compañera, de la ayuda idónea al varón. Entonces hay una demanda hacia los que están abajo de obedecer a quienes tienen arriba. Esa es una demanda de la ley. Pero está la otra demanda, que es una llamada a los que están arriba, en este caso a cuidar a los de abajo. La ordenanza a los padres no es que obedezcan a sus hijos. Naturalmente, en ese sentido, nuestros tiempos han marcado una postura totalmente contraria a las Escrituras, cuando vemos en estos tiempos cómo en muchos casos los hijos mandan y dan la pauta. Es un sistema en realidad monstruoso ante lo que dicen las Escrituras. Bueno, la Escritura habla a los hijos de obedecer a los padres. A los padres naturalmente les advierte: no irriten a sus hijos, no los exasperen. Es decir, los van a corregir, los van a disciplinar, háganlo con orden, no los hagan enojar. ¿Cómo los hacemos enojar? Cuando de pronto le llamo la atención por algo mal que hizo, pero en otras 2 o 3 ocasiones hace mal, no le digo nada porque no estoy con ánimo de decirle, tal vez porque estamos muy contentos y no es tiempo de regañar, tal vez porque es su cumpleaños, por alguna cosa, la que sea, no le decimos nada, y después de 3 que hace malas, hizo una, lo regañamos. 3 hizo, no le dijimos nada, viene otra más, en este caso la quinta, y luego lo regañamos. ¿Qué siente? Irregularidad. Hemos dicho eso una y otra vez, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo dice: no los exasperen, ¿no? Porque allí no hay un orden. Si hay un deseo, ¿no? Pero pues 3 no le dije, pero ahorita ya le estoy diciendo. Sí, mira, pero no solo debes ver que ya le estás diciendo ahorita. Tienes que darte cuenta de que 3 anteriores no dijiste nada a tu hijo. Entonces, bueno, pues esto lo decimos por razón de esto que tratamos, de la Escritura, que tiene en la ley una demanda hacia los que están abajo y hacia los que están arriba. Y entonces decíamos, con ello ha llamado Dios a los hijos y a todos los que están bajo sujeción a obedecer a los que tienen arriba. Pero ahora vemos un muy claro llamado a quienes están arriba, y en este caso de forma específica. Los llama a cuidar de los que están debajo de ellos. ¿Sí? Y aquí ya llegamos en este pasaje a darnos cuenta de cómo hay una demanda a los que están arriba. Y dice, naturalmente, pues no se trata de que obedezcan a los que están abajo, de que consientan a los que están abajo, o que dejen en absoluto todo por los que están abajo. No es esa la llamada, dice, sino a cuidar de ellos. Sin este cuidado doble, que los de abajo obedecen, pero los de arriba cuidan de los que están abajo. Si no hay ese entendimiento, por ejemplo, una nación va camino a su destrucción. Una nación así se viene abajo. Se puede ver sistemas de opresores, se han venido abajo sus sistemas, no consideran a los de abajo. Pero también vemos sistemas donde dicen el pueblo es el que prácticamente manda, y también eso trae crisis. Por ejemplo, lo estamos mirando tan solo en nuestros días. La ley, de una forma sabia, que sabemos viene de Dios, da una demanda doble, ¿sí? A los que están abajo, sujétense, sí, pero a los que están arriba, cuiden de los que tienen debajo. Y decía por ello, sin este cuidado doble, una nación va camino a destruirse. Ya la Escritura nos da desde el inicio ejemplos muy claros. Por ejemplo, miramos a Dios compadeciéndose
en este caso de sus inferiores, los hombres. Están en el huerto de Edén, Adán, nuestro primer padre, Eva, nuestra primera madre, caen en el pecado, Dios se acerca y ¿qué muestra? Compasión. De ahí que por eso se suele pensar, o muchos piensan, que Génesis 3, dicen algunos, en lugar de llamarse la caída del hombre, el capítulo, se debería llamar la gracia de Dios. Y hay una razón, naturalmente está allí la caída, pero pensamos o nos centramos específicamente en el asunto de la caída. Pero también pensar que Génesis 3 únicamente habla de la caída es desde luego un manifiesto error. Se da la caída, pero Dios no llega y dice, aquí está el pago por tu caída, ya habíamos hablado, ya te había advertido, y ahora todo el peso del castigo. Eso no pasa en Génesis 3. Nuestros primeros padres caen, pero Dios se acerca y les muestra su gracia, incluso todo eso lo hace en la promesa de un libertador. Ahí hay enseñanza en la Escritura. El que está arriba se compadece de los que están abajo y les muestra su gracia. El que está arriba, pudiendo ir con todo el juicio, dice, no, les doy mi gracia y les prometo libertador. Es un proceder distinto que vemos en la Escritura. Pero también vemos enseñanza en la misma Escritura. Por ejemplo, cuando Dios nos ordena sojuzgar la tierra, en este caso dominar la tierra, nos damos cuenta, Dios nos da la orden de sojuzgar todo lo que ha sido puesto debajo de nosotros, como si fueran nuestros inferiores, por decirlo de esta manera. La tierra, las plantas y los animales. Nosotros tenemos el deber de cuidar la tierra, dominar la tierra, sojuzgar la tierra, administrarla, pero en ello, ¿qué hacemos? Cuidamos la tierra, cuidamos las plantas y cuidamos los animales. Naturalmente, con todo lo que lleva, hay animales que nos comemos, hay plantas a las que nos comemos, es natural. Pero decía, vemos enseñanza en la Escritura cuando Dios dice, te pongo a ti, todo esto que está debajo, todo esto que está debajo de tus pies, te pongo para que tú lo domines. Y nos damos cuenta, dominamos todo lo inferior a nosotros. Por ejemplo, dominamos sobre cosas sin vida, agua, piedras, tierra, montañas, etc. Metales. Dominamos plantas que no se pueden mover. Las plantas no se pueden mover. Tienen vida, ¿sí? Distinto, por ejemplo, del agua o de una piedra. Por ejemplo, las plantas tienen vida, pero no se pueden mover por ellas mismas. No tienen la capacidad de trasladarse. Pero también dominamos animales que no tienen la capacidad de hacer cultura como nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, tierra, plantas y animales son el objeto de nuestro dominio, es decir, dominamos sobre ellas como algo que está puesto debajo de nosotros. Incluso sorprende algo, ¿no? Al darle Dios al hombre la capacidad de dominio, el hombre es incluso, por ejemplo, capaz de dominar animales que son más grandes que él mismo. ¿Cómo podemos dominar especies así? Tan solo como miramos, por ejemplo, en animales con cierta fuerza, con cierta capacidad, como es el caso, por ejemplo, de los tigres, ¿sí? Por poner un ejemplo, y cuando había circos, nos dábamos cuenta de que metían a tigres, metían a un elefante, y hacían ciertas cosas. Ya pasaba uno y hacía ahí alguna cosa particular, lo que el elefante podía hacer, que le habían así enseñado. A un tigre al menos ya lo iban pasando por ahí, y nosotros diríamos, no, pues es que cómo poder estar allí donde está un tigre.
Sí, pero el hombre ha recibido una capacidad para dominarlos. Eso explica por qué podían ser llevados a los circos. Bueno, y entendemos todos, nosotros dominamos a las cosas, no ellas a nosotros. Hoy estamos mirando una tendencia en la actualidad, no es tema de este sermón, pero solo lo menciono. Estamos mirando la viceversa en nuestros días. Bueno, también en ello vemos algo extensivo. ¿Sí? Ahora, de estos ejemplos que he dicho, Dios como el superior, digámoslo, se encarga y cuida de los inferiores y les muestra su gracia, a Adán y a Eva en el huerto. Pero a nosotros nos da la orden de sojuzgar la tierra. Somos los superiores y nosotros dominamos a lo inferior. Dominamos a lo inferior. Entonces, tierra, plantas, animales. Y en esta escritura que leímos, ahora para entrar en este pasaje, vemos una enseñanza extensiva de estas cosas que hemos mencionado. ¿Sí? Dios mostrando su gracia al hombre en el huerto, nosotros cuidando de lo que es inferior a nosotros, al dominar la tierra o en el mandato de sojuzgarla. Decía, vemos algo extensivo. Nosotros, por ejemplo, o muchos, tenemos el encargo de quienes están debajo, por ejemplo, en autoridad y en poder. ¿A qué me refiero? Ya decía, los padres tienen como, en este sentido, inferiores a sus hijos, pero tienen que cuidar de ellos. Pero ahora aquí el pasaje que leímos habla de encargarme de quien está limitado. Por ejemplo, está limitado psíquicamente en sus sentidos, el sordo y el ciego. Y tengo que cuidar de él. Tengo que cuidar de aquel que no tiene lo que yo tengo. Por ejemplo, tierra. Cuido del jornalero que tengo contratado y le pago. Entonces no debo detenerle su pago, dice la Escritura. Bueno, de la tierra, decía, somos señores nosotros, ¿sí? Entendiendo que es un señorío delegado por Dios. Dios es el Señor de todo el cosmos, de todas las cosas, ¿sí? Él ha delegado señorío a nosotros sobre la tierra. Por eso bien nos podemos decir señores de la tierra, entendiendo, se suele hablar de mayordomos, ¿sí? Pero somos, con ello no se contradice el término, entendiendo claramente que somos señores, en tanto tenemos un señorío delegado por Dios, quien es a su vez el dueño de todas las cosas, incluidos en nosotros. En ese sentido, somos señores. De la tierra somos señores, pero también de nuestro prójimo somos guardas. ¿Sí? Hay otro término que se usa, custodios. Nada más que el custodio es el que custodia, es el que cuida. En nuestra idea, tal vez, esto lo ha producido mucho el cine, ¿verdad? Tenemos la idea del custodio como el que está pegando todo el tiempo, trae algún tolete, alguna macana y está sometiendo a los reos y es abusivo, excede en autoridad, a veces manda con capricho, hace alguna cosa así. Entonces tenemos la idea, en ese sentido, una mala percepción de los custodios. Y pues debemos imaginar, no todos los custodios deberán ser iguales. Pero aquí estamos hablando de que de nuestro prójimo somos custodios, pero como haciendo referencia a custodio como quien está bajo el cargo de su hermano. Es decir, tiene a su prójimo al que debe cuidar, al que debe procurar en tanto, desde luego, le es posible. Por eso decía, de la tierra somos señores y de nuestro prójimo somos custodios. Pero hay una diferencia. Al ejercer nuestro cuidado de la tierra y nuestro cuidado de nuestro prójimo, hay una diferencia. Por ejemplo, en la tierra, ¿qué sucede? A la tierra la dominamos
en función de la necesidad. ¿Qué obtenemos de la tierra? Lo que necesitamos. Ahí no es un asunto propio de justicia. Es un asunto de necesidad. ¿Qué necesitamos? A ver, pues vamos a comernos esta planta. Se arranca y se come. Vamos a comer este animal. Ponlo ahí. Se le mata el proceso de más y se come. Nos movemos por la necesidad, pero también por la frugalidad o bien sobriedad. ¿Qué es lo que necesitamos? Por eso no creemos los cristianos que hay que explotar cuanto más se pueda al planeta. No pensamos en eso. Decimos, no, es que hay que tomar lo que necesitamos. Esa es una idea distinta. ¿Sí? Hay que tomar de la tierra lo que necesitamos. ¿Sí? No es, pues saca cuanto puedas y más y más. ¿Y qué pide la gente más? Pues dale más, saca más de esto. ¿Sí? Ahora escóndelo un poquito para que lo anhelen y luego lo sacamos, pero se lo damos más caro. Y todo se va moviendo conforme a otros lineamientos, la avaricia y otras cuestiones. Pero dominamos la tierra en función de la necesidad, pero lo hacemos con frugalidad, es decir, con sobriedad. Pero al prójimo lo cuidamos. Al prójimo lo cuidamos, pero al ser, por ejemplo, débil, es decir, está como un inferior o depende de nosotros, ¿sí? Como jornalero, el sordo, el ciego, el pobre, lo hacemos con justicia. Es lo que no hacemos con la tierra. Al prójimo lo cuido, en este caso al débil, de él cuido, pero lo hago con justicia. Y es la llamada que nos hace este pasaje. Así presenta a estos que les denomino los débiles, pero en relación con los que tienen arriba. Por ejemplo, el jornalero no tiene tierra. El sordo, el ciego, ellos no tienen bien los sentidos. Carecen de uno de sus sentidos. Uno, el oído, el otro, la vista. Y el pobre, naturalmente, no tiene recursos. Por la condición de ellos y por causa del pecado en el mundo, ellos suelen ser maltratados y eso se ha visto en la historia. La gente o los denominados ahora con discapacidad, suelen ser maltratados o vejados. ¿Sí? Vejado es así como se le maltrata. Y reciben todo tipo de señalamientos por distintos factores. Pero, sin embargo, vemos en la Escritura algo y por algo está esta demanda o estas ordenanzas. El que hizo el pacto con el que ve, con el que puede mirar, hace pacto con el que no puede mirar. Es decir, Dios hizo pacto con su pueblo y en su pueblo había gente que podía ver y había gente que no podía ver. Cuando Dios hizo pacto con su pueblo, había gente que podía escuchar, pero también había gente que no podía escuchar. Cuando Dios hizo pacto con su pueblo, había quienes tenían prosperidad económica y tenían bienes, pero también había quienes no tenían prácticamente nada. Había en el pueblo, cuando Dios hizo pacto, quienes tenían mayor poder, tenían un poder grande, algún tipo de representación grande, algún prestigio, pero también había quienes carecían de eso. Y Dios hizo pacto con el que estaba arriba y con el que estaba abajo. Por ejemplo, en cuanto a lo psíquico, el que ve tiene mayor capacidad que el que no ve, pero Dios hizo pacto con ambos. Como en lo económico, el que tiene y el que no tiene, Dios hace pacto con ambos. Entonces, el que hizo pacto con el que ve, también hizo pacto con el que no ve. Entonces, hace pacto con el que ve, con el ciego, con el amo, con el siervo, con el rico, con el pobre. Y como es su pueblo, naturalmente la protección divina, debido a que ya lo establecimos en sermones atrás,
Debido a que Dios hizo el pacto, naturalmente, el cuidado es para todo su pueblo. La protección es para todos, porque todos son iguales para Dios en su pueblo. Pacta con todos por igual. Y de ahí, hermanos, aprendemos algunas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, la protección no es por la condición. Esto es muy importante. ¿Por qué protegemos al que, en este caso, digamos, por ejemplo, al ciego y al sordo? ¿Por qué los protegemos? Aquí es muy importante entender esto porque puede ser como la diferencia es una línea delgadita. No es por su condición en sí, sino por el pacto. ¿Por qué se cuida del ciego? No es porque en sí está ciego, no es por la ceguera en sí, porque eso qué daría lugar a que nosotros glorifiquemos la ceguera, a que nosotros glorifiquemos la sordera o glorifiquemos la pobreza. Miren, Dios dio ordenanza a su pueblo, Israel. Dentro de este pueblo se cuidará al sordo. Pero cuando hay en la escritura una demanda en la que Dios diga, espérame Israel, ahorita no te digo a ti, voy a avisarle al jebuseo que cuide a sus sordos. No hay ella. Ven, hermanos, que Dios dice, se cuidan a los sordos, pero que están en mi pacto. Ahora, de pronto puede venir en alguien la idea, ¿no? Oh, entonces de un sordo pagano, ¿qué le puedo gritar? No, bueno, no es el asunto. Aquí estamos hablando de un contexto histórico. Nosotros naturalmente vemos un ciego en la calle y requiere que se le ayude a cruzar, hay que ayudarlo a cruzar. Se le ha caído algo, no lo puede encontrar, hay que ayudarle. No se necesita ser ciego, hermanos, a mí se me caen los anteojos, alguien me tiene que ayudar a buscarlos. No se necesita ser ciego para eso. Pero algunos, mucho, aquí yo creo que somos varios, dependemos fundamentalmente de los anteojos. Donde no los hallemos, por eso miramos muchas escenas. Yo de pronto me encuentro escenas donde en la misma cama estoy como a gatas, así, buscando los anteojos. Ya que los hallo, ya volví a la realidad, ¿no? Bueno, pero decía esto, en la calle hay un sordo y requiere apoyo, hay que ayudarlo. Sí. Aquí estamos hablando del tiempo del Antiguo Testamento. Dios no va con los paganos y les dice, cuiden a sus sordos y a todos sus minusválidos o a todos sus discapacitados. No dice eso, es a su pueblo específicamente, porque es que hemos dicho, Dios ha hecho pacto con su pueblo y es al pueblo que cuida. Por eso ni al cananeo ni al jebuseo ordena, al fereceo, cuida de tus hombres minusválidos. No hay eso. Entonces, si nosotros dijéramos, es que hay que cuidar a un sordo en sí porque es sordo, entonces nosotros estaríamos glorificando la sordera. Como que es como decir esto, como que en todo el cosmos el asunto es que la ceguera es algo en sí que me llama a cuidarla. No sé si se entienda esto que estoy diciendo, pero es una glorificación de la ceguera. Es una glorificación de la sordera. Esto se debe entender de forma distinta. Por ejemplo, nosotros entendidos en el pacto, en las escrituras, decimos, bueno, alguien está ciego, Dios que es soberano ha decidido así. Pero eso tiene un propósito. Seguramente no vamos a conocer todas las razones por las cuales es ciego. No las vamos a conocer. De algunos casos conoceremos más, de otros menos, pero todas las razones completamente por las cuales esa persona está ciega son cosas que solo Dios sabe. Solo Dios las puede saber en su totalidad. Pero si pensamos, aún el ciego, el sordo, están puestos por Dios en su soberanía para llamarnos a los que estamos enteros, vamos a decirlo así, a los que estamos enteros, para llamarlos al cuidado, para llamarnos Dios al cuidado de ellos. ¿Sí?
Por eso están ahí los ciegos, los sordos y todos los débiles. Incluso el Señor es muy específico. A los pobres siempre los van a tener. A mí no siempre me tendrán, pero Él dice, a los pobres siempre los van a tener. Entonces, ahí hay enseñanza. Todo eso debe entenderse en un marco. ¿Para qué hay un pobre? Bueno, se puede pensar, hay visiones distintas. A ver, aquí está un pobre. Y hay uno aquí que tiene una opinión. Está pobre porque no trabaja. Otro más dirá, él nació para pobre, yo nací para rico. Es otra visión. Otro más dice, es pobre, pues hay que sacarle jugo. Otra visión más, una visión en un correcto entendimiento de las escrituras, por algo hay pobres. Se me está haciendo un llamado divino a cuidar de él en tanto me sea posible. Esa es una visión que no está. No hallamos esta visión en la gente común, pero esta visión procede de las escrituras, no es algo que el cristianismo fue forjando, es algo que ya está dado en las escrituras. Aquí mismo lo estamos mirando en este pasaje que leímos en Levítico. Entonces, creer que debemos cuidar al sordo por su condición en sí o al ciego por su condición en sí es glorificación de la debilidad, en este caso de la pobreza, de la ceguera, de la sordera, etcétera. Nos aclara la escritura acerca del jornalero, le dice al hombre que tiene tierras, págale, no detenga su salario. En el marco del pacto, al jornalero se le debe el pago puntual. Aquí, hermanos, solo para explicar, miren, la economía en aquellos días, la manera de los pagos, por ejemplo, era distinta. ¿Sí? Ahí en muchos casos se pagaba por día. ¿Sí? Había casos particulares, incluso si alguien puede hacernos favor de leer Levítico 25, 53, voy a ponerlo aquí, Levítico 25, 53, si alguien nos hace favor de leerlo, hermanos, en voz alta que se pueda escuchar. Gracias, hermano. Como en él, tomado a salario anualmente, hará con él, no se enseñoreará en él, con rigor delante de tus ojos. Muchas gracias, hermana Olga. Sí, miren, hermanos, en lo que nos leyó la hermana, habla de alguien que toma a uno para pagarle por año. Y da una advertencia, no se enseñoreará de él. Este pasaje, ¿por qué lo leemos? Para que nos demos cuenta de que en la Biblia no solo están aquellos que reciben el pago por día. Había algunas excepciones, como en este caso el pasaje leído, quienes eran contratados para trabajar jornaleros, pero para trabajar al fin, para trabajar un año y al final de ese año darle su pago. Pero eran casos específicos también señalados por la ley. Pero aquí estamos hablando específicamente de quienes por día cobraban. Yo voy, trabajo la tierra, algún deber que tiene esa persona que tiene tierras, que tiene poder, trabajo para él, pero él por día me paga. Y entonces la escritura es muy clara, dale, no esperes la puesta de sol, págale. Es decir, no le retengas. Naturalmente, no se está tratando aquí de casos en los que la persona que tiene al jornalero dice, hoy no salió. ¿No? Hay muchos casos así, hay empresas donde realmente pasa eso. Miren, saben que es que no hay ganancia, espérenme. Bueno, son casos diferentes. ¿Sí? Si alguien dice, no, pero es que son mentiras. Bueno, no estamos contemplando los casos de mentiras, estamos contemplando los casos verdaderos de cuando algún patrón dice, espérenme, no salió, les doy luego. Digamos, ya son cosas que llegan a pasar. Pero aquí estamos hablando de alguien que tiene tierras, tiene un jornalero, tiene para pagarle, él, pero por alguna razón, él dice, me espero la desidia, por alguna cosa, si tiene algo contra, por ejemplo, ese jornalero, o alguna maldad tal vez le quiere hacerlo caer en la desesperación y le detiene el pago. Entonces la escritura dice, mira, en el marco del pacto es necesario que al jornalero se le pague puntualmente. Es obvio, él tiene una familia, él no solo él se sostiene, tiene una familia, pero ahorita veremos que hay más cosas en el fondo.
Al sordo, por ejemplo, la ley dice, para cada uno te voy a dar una especificación. En este caso, para el jornalero, él trabaja, págale cuando el tiempo sea, no le retengas el pago. En este caso, al sordo dice, no lo maldigas. Al ciego dice, no le pongas tropiezo. Al pobre, aquí dice que se le haga justicia, pero antes nosotros sabemos que hay demanda de la misma ley. Y yo pongo aquí, al pobre darle el rincón sin cegar, y cuando haya de enfrentar un juicio, hay que hacerle justicia. Bueno, estas cosas que menciona la ley muestran una estructura que hay en el fondo. Muestran una estructura que hay en el fondo. Es decir, ¿por qué habla Dios de esta manera? No dice, al ciego manténlo. Vean, hermanos, esto es muy importante, ¿eh? Sí, hay que ser muy observadores, no nada más así ver la escritura, ya leí el capítulo, ya. No. Hay que detenernos a pensar porque Dios requiere que le pongamos mucha atención, ¿no? Ya ven, a veces así pasa entre cónyuges. ¿Te acuerdas de lo que te dije antier? O bueno, antier hablamos muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué fue? No te acuerdas, ¿verdad? Bueno, es que hablamos varias cosas. ¿Qué fue? No te acuerdas, ¿no? Y se siente mal porque dice que no se acuerda el otro, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que te dije en febrero? No, pues que me voy a acordar, me dijiste muchas cosas, ¿no? Pues miren, hermanos, los hombres, en muchos casos, unos necesitan más atención que otros, ¿verdad? A veces entre jóvenes, oye, ¿qué te dijo ella? No, pues es que me preguntó por ti, pero ¿cómo te lo preguntó? O sea, a ver, dime, ¿con qué cara fue? Pero a ver, hazle, como ella le dijo, ¿no quiere detalles? Pues sí, hermanos. Dios también quiere que sus hijos estén muy al pendiente. A ver, ¿por qué esto? Pero, a ver, ¿y este otro? Y esa indagación a qué da lugar. Pues a que podamos acercarnos aún con mayor aproximación a la Escritura. Miren, esto decía estas cosas, al sordo no maldecirlo, al ciego no ponerle tropiezo, habiendo pagado debidamente al jornalero en el tiempo adecuado, al pobre hacerle justicia. Decía que esto tiene una estructura en el fondo. Ajá. No dice la Escritura, al sordo déjale rincón sin cegar. No dice, al ciego manténlo. Ya lo vimos cuando tratamos el pasaje. Deja rincón sin cegar ¿para quién? Para el pobre, es en este caso el huérfano, el que está en el marco del necesitado, la viuda, que no tiene quien la sostenga, y el extranjero. Allí no dice madre soltera, no dice padre soltero, o papá soltero, como más bien nos conocemos la frase, ¿verdad? Ajá. No dice ciego, sordo, cojo, manco. Eso no está ahí. Nosotros nos debemos preguntar, porque cuando esas preguntas no se hacen, por ejemplo, este tipo de cosas se llevan a la aplicación política, que aquí no es nuestro tema, y luego hacen toda clase de acuerdos y cosas, y uno dice, es que no han leído ni siquiera la ley. Se aventuran a esto, pero no han leído la ley y no atienden a las cosas que Dios está diciendo porque no miran con detalles, rápido, como que son como el hijo. Sí, mamá, sí, ya me lo dijiste, sí, ya lo voy a hacer, pero es que, a ver, ¿cómo vas a empezar? Ya me dijiste que yo barra acá y haga esto. Sí, ya voy. Ya el hijo va a agarrar la escoba. Te lo dije, esa no es la escoba que te dije. Esa está mojada. Te dije que fueras por la escoba seca, pero es que no me estás oyendo, que sí, ya oí, bueno, cambio la escoba. No está oyendo. ¿Ven? Hace su propia voluntad, se le está diciendo, este jabón no se le pone aquí, cuando los hijos lavan los trastes, ya los voy a lavar, te esperaste a que me arreglara. No, te lo dije antes, porque el botecito tiene cloro. Pues el hijo necio está enojado, empieza a sacar el zacate y empieza a lavar así, todo de cloro, ¿verdad? No, oye, bueno, pues así, hermanos, miren, si nosotros somos detallados, miramos la ley, nos empezamos a dar cuenta de cómo es que Dios se agrada que se gobierne a una nación. ¿Cómo quiere Dios que se gobierne? ¿Cómo quiere Dios que se maneje la economía? No hay teorías económicas en la Biblia, no hay teorías políticas en la Biblia.
pero sí nos da elementos para entender. Hay principios fundamentales que nos ayudan a entender cómo se debe ver al pobre, al huérfano, a la viuda, al rico, al pobre, también al amo, al siervo, al ciego, al sordo, al que mira bien, al que oye bien, a todos. A la viuda de edad y a la viuda joven. Diferente. Entonces, en la escritura hay línea para todo eso, pero nosotros necesitamos ser, siempre digo, como los niños, muy sorprendidos. Los niños así están como oyendo, más si es lo que no les debe interesar, están oyendo, ¿no? Luego, oye hijo, ven, mira eso, no ponen atención, pero nada más tantito empiezan a discutir papá y mamá de algo, no, es que mira amor, aunque ni tono tan alto, mira amor, es que el otro día te dije que no gastáramos en eso, y ya están los niños así, mira, hasta se abre la boca, así. Entonces, bueno, pero nosotros así necesitamos, como los niños, ser muy entregados a decir, ¿qué quiere Dios? Es como cuando dicen así los paganos, ¿qué quiere papá Dios? Ya ven que hablan así, ¿no? ¿Qué quiere papá Dios o Cristo Rey, ¿no? Sí. Entonces así hay que ser nosotros muy sorprendidos en ello. A ver, ¿por qué Dios está diciendo esto? ¿Por qué aquí incluye al huérfano, incluye a la viuda, incluye al extranjero y les llama menesterosos? ¿Por qué aquí no está el ciego? De pronto Dios parece muy inhumano. Si nos ponemos a leer así y de pronto tomamos atención, corremos el riesgo de decir, oye, qué inhumano es Dios. ¿Y dónde está el cojo? ¿Y dónde está el ciego? ¿Y dónde está el sordo? ¿Y dónde está el que, por ejemplo, no tiene sus dos brazos? Pues de pronto hasta nos puede sonar así. Oye, pues sí es cierto, como que a Dios se le fue. Alguien hasta puede decir, bueno, ¿no? Oye, Dios ya está escribiendo de todo, pásale algo se le pasó. No, a Dios no se le pasa nada. Por eso decía que aquí hay una estructura en el fondo, hermanos. Miren, y también, así como hay una estructura en el fondo, también hay alcances y efectos culturales. Eso os voy a comentar brevemente. Miren, el jornalero, por ejemplo, está bajo el cuidado de su amo y depende de él. Por eso se le dice al que paga, al que tiene tierra, págale, no le retengas el pago. Porque tú tienes tierra, tú tienes para comer, tú tienes cosecha, tú puedes sostener a tu familia, no tienes problemas. Solo que el jornalero depende de ti. Él no tiene quien le dé. O sea, si tú no le pagas, él no tiene manera de conseguir dinero. Su familia tiene hambre. Tú tienes hambre y la sacias. Tu familia tiene hambre y la sacia. El jornalero, tu trabajador, tiene hambre, pero su hambre solo podrá saciarla por tu medio. Él no tiene quien le dé. Si tú le retienes el pago, lo pones a sufrir. Y luego si en casa tiene una esposa que dice, no te suben el salario, estamos en la misma, imagínense, ¿no? Pobre hombre. Ya no sabe si peor le va, no le pagaron o con la señora, ¿no? Pero finalmente, y si tiene niños, pues imagínense, hermanos, el hambre nunca espera. Y como decimos, ¿cuándo se antoja la leche? Cuando no hay. Exactamente cuando queremos que pase un taxi, no pasa, ¿verdad? Así. Entonces, cuando de pronto el niño dice, ¿cuándo vas a hacer lentejas? Pues no hay lentejas. Aunque así, de pronto el niño hay de ciertas cosas, no quiere, ¿no? No hay de algo, se les ocurre, quiero esto, no, es que quieren mango cuando no es temporada. Y otras cosas cuando no hay en el refrigerador, eso quieren. Cuando el papá se quedó sin empleo, parece que a los hijos les aumenta el hambre. ¿Quién sabe qué cosas pasan? Pero es así. Hay algo ahí en el fondo, de lo que luego ya hablaremos. Pero esto decía, hermanos, por el asunto de la estructura que está en el fondo. El jornalero no es como acá, hermanos, por ejemplo, en la ciudad. Miren, alguien va a trabajar, para dar un poco de contexto al pasaje, para que se entienda más. Alguien acá tiene trabajo, dice, es que me dice el patrón que no salió ganancia y pues me paga hasta mañana. Bueno, ¿y qué hacemos? Entonces alguien así con ganas de trabajar y dice, pues no tengo que darle a mi familia, se va al mercado
y dice, le tiro su basura por 1 peso, 2, ¿no? Y ya llegó con 30 pesos a la casa. Y ya llegó con su sopa y su medio de tortilla, pues ya comió la familia, ¿verdad? Sí, se puede hacer alguna otra cosa, de pronto, como hay, digamos, opciones, pero en aquellos días no, porque cada uno tiene su tierra. Entonces el jornalero depende de su amo, exclusivamente de él. Si el amo no le paga, él está comiéndose las uñas, como decimos. Ahí no era el Jesús en la boca, todavía no conocían a Jesús, ¿no? En el caso, traían al libertador en la boca, ¿no? Como el libertador prometido. Bueno, eso es por un lado en el caso del jornalero, pero llama también la atención algo, que no dice al ciego págale, al sordo págale, ¿no? Porque miren, en el fondo también hay algo. El sordo, el ciego, están bajo el cuidado de la familia. Es algo que Dios propicia. Miren, Dios dice, ante las canas te levantarás. Se honra a los mayores. Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura llama a eso. Honra a los mayores. ¿Por qué hacemos aquí así? No le pasamos al niño que no, se pasó por ahí caminando y pasó al lado de la hermana Susi y no quiso saludar. No, como que no, a ver, venga para acá. ¿Cómo voy a dejarlo así? Imagínense que yo me acerque. Ay, hermana, no se moleste. Oh, imagínense, ¿no? Eso es algo monstruoso. Eso nosotros no lo deberíamos hacer. Somos cristianos. Pues como, a ver, no saludó, venga para acá. No. Sí. Ni tampoco así, pasó el niño por ahí al lado, estaba el hermano Gama, pero pasó mi hijo por ahí, no saludó al hermano Gama. Y luego yo parado ahí, hijo, saluda. Ay, no, a ver que el niño salude y al varón lo traemos acá y le pegamos entre 5. Pues claro, no, hermanos, él se tiene que exaltar en su interior, porque es pecado eso que está haciendo su hijo. A él le debe saltar eso, no lo debe dejar así porque equivale a una llamada contra la autoridad, ¿sí? Esto es lo que, así comienzan, hermanos, estos movimientos de protestas que luego ya llegan a movimientos de rebeldía en masa. Bueno, pero esto decía por el asunto del ciego, del pobre. A ellos los cuida, del ciego y el sordo, los cuida la familia. Por eso Dios no da órdenes en la ley. Harás un sistema de pensiones para el ciego, para el sordo. No hay eso. ¿Por qué? Porque Dios dice, no, aquí el conducto ¿cuál es? ¿Arreglar una pensión para el ciego? No. Lo que hay que hacer es trabajar en la familia para que honre a las autoridades y cuando estas personas, por alguna razón, si alguno queda ciego por accidente o bien alguien nace ciego, no se requiere darle advertencias a la mamá, mira, tu hijo nació ciego, pero es que tienes que cuidarlo. Creo que decimos, ni siquiera hay que decirle. Ella sabe que va a sumar, va a redoblar los cuidados por su hijo que no mira, pero Dios usa un método ordenado. En lugar de decir, a ver, esta persona no oye, pensión para sordos. No, dice. Mejor es dar mensaje a la familia para que honre a las autoridades. Y cuando un sordo haya, la gente cuide de él. Que mi abuela quedó ciega, vemos por ella. Mi tío quedó sordo, vemos por él. Por eso no hay conducto. Hay ciudades de refugio, pero no hay asilos. Hay ciudades de refugio, no hay asilos. ¿Sí? No dice Dios, aquí va el tabernáculo, acá esta tribu, esta, y acá el asilo. No hay eso. Las tribus, su espacio, tabernáculo en medio, ¿y dónde está el asilo? El asilo está en cada casa. Ahí vive el abuelito. Ahí vive el tío mayor, el tío sordo, el tío ciego. Ahora, ¿cuál es mi deber como vecino del ciego, como vecino del sordo? Pues mi deber es no maldecir al sordo. Naturalmente la familia, pues entendemos sobre estas enunciaciones de la ley que no cabe que la familia maldiga a su sordo. No cabe eso. Y si pasaba, pues ya está escrito ahí. Si eso hubiera pasado, ya estaba escrito en la ley. No maldecirás al sordo.
Pues para la familia y para quien sea, pero para mí, que soy su vecino, un desconocido me es ese sordo, la Escritura dice, tú no maldigas al sordo. No lo maldigas. Al ciego, no le pongas tropiezo. No me dice, tú mantén al sordo y al ciego. Dice, no, mira, tu deber como vecino de ellos, ¿sí? Si ellos son uno de la tribu de Simeón y tú eres de la tribu de Neftalí, mira, si allá ese sordo es de Simeón, tú no le maldigas. Si el ciego es de esa tribu, tú eres de otra, cuando lo veas, no le pongas tropiezo. O sea que en tu deber general te des cuenta de que debes cuidar de tu prójimo. Entendemos que es un llamado fundamental, es un llamado vital a la segunda relación. Primera Dios, segunda con el hombre, así como yo lo había aclarado con mayor amplitud Kuyper. Todos naturalmente, jornalero, el amo, el que tiene, el que no tiene, todos están bajo la espada del que hace cumplir la ley. Yo no debo maldecir al sordo, no debo ponerle tropiezo al ciego, debo dejarle un rinconcito sin cegar al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. En el caso, en el caso del pobre, si por alguna razón va a juicio, yo allí tengo que actuar con justicia. Si tengo que hablar, lo debo hacer con valor, hablando la verdad. Vengo a testificar, ¿sí? Es este hombre que tiene, el que hizo mal contra este, no, yo voy a favorecer a este porque esto es la justicia. Todos, jornalero como el que le paga, el ciego como el que ve, el sordo como el que oye, el pobre como el que es rico, todos están bajo la espada de quien hace cumplir la ley, los jueces. Pero los jueces no pueden entrar en todas las casas ni estar haciendo justicia, porque tienen un poder limitado. Los jueces están en los juzgados, en este caso los hombres elegidos en Israel para juzgar, están en las puertas del pueblo, así como dice la Escritura, en las orillas. Y cuando el caso llegaba para juzgarse, es decir, ya con alcances judiciales, ya ellos tenían que actuar. Y de ahí que Dios está diciendo, mira, tú págale a él. Él no te va a llevar a los jueces. No va el jornalero con los jueces, oigan, ves que el Señor no me ha pagado, ¿no? Por eso le dice al hombre, págale. Págale a tiempo, él tiene necesidades. El jornalero trabaja, es justo pagarle. El ciego y el sordo tienen limitaciones, trátalos con justicia. ¿Sí? No te excedas con ellos. Dios está haciendo ahí un llamado, y nos hace un llamado en este pasaje, a la paciencia con ellos. El sordo y el ciego dependen de quienes están sanos, de quienes están completos en sus sentidos corporales. Por ejemplo, suele verse mucho la desesperación ante los que están limitados. Vemos a alguien que no oye, ay, hay que hablar. Abuelito, que te comas la comida más fuerte, hijo. Ay, abuelo, estamos haciendo esto. Se bajan los hombros del coraje. ¡Abuelo! Ya está mal, con G, abuelo, ¿no? Y ya se empieza a maldecir, ya empieza a hacerse algo indebido. Pero decía que esas cosas suceden, hermanos, porque no entendemos todo esto en un marco divino. Hay un designio de Dios en el que hay sordos para yo verme llamado a cuidar de ellos. En tanto está en mi alcance. En tanto está en mi alcance, en las limitaciones que yo tenga. Tengo un llamado de Dios a cuidar de los minusválidos. Pero eso puedo entenderlo si comprendo las Escrituras y digo, aquí hay en el fondo un designio divino. Por algo en el mundo hay ciegos, por algo en el mundo hay sordos, por algo en el mundo hay pobres,
Por algo en el mundo hay discapacitados. Yo tengo un llamado de Dios en ese designio para cuidar de ellos. Y eso es lo que desecha la impaciencia. Eso desecha la desesperación. Que uno diga, es que a mí no me gustaría estar donde haya sordos, donde hay sordos. O sea, a mí no me gustaría estar donde haya ciegos. No, porque si miramos en un marco mayor, un marco divino, en el marco de un designio divino, pensamos de otra manera. ¿Sí? Se cambia la manera de pensar. Naturalmente, podríamos pensar, por ejemplo, como mirando algunas obras que siempre decimos una y otra vez, nunca nos encontramos obras que amplíen estas cosas, lamentablemente. No digo que no las haya en el mundo, al menos las que tenemos y buscamos en las redes no hay. Se dice poco de esto y en la ley se suele rescatar lo personal. Por ejemplo, es como decir, ¿por qué no maldecir al sordo? Que alguien diga, bueno, es que si maldices al sordo, él no te oye, pero Dios sí te oye. Bueno, pues claro, eso sabemos que sí, él nos oye, pero reducirlo a eso, que no está mal, o sea, reducirlo a eso es hacer una interpretación individualista. Como que, mira, tú maldices al sordo, él no te oye, pero Dios te oyó. Ay, perdón, ya me pongo triste, cara triste, ¿no? Y arrepentido. Pero no, es que es mucho más. En el fondo hay un respeto, debe haber un respeto, debe haber una paciencia, debe haber un trato digno, debe haber un reconocimiento de por qué él está sordo y por qué está en el entorno donde yo estoy. Si yo no arribo a esa comprensión, entonces, ¿qué? Voy por la vida como un simple. Pues yo es que quiero una vida cómoda y pues, estar donde haya gente sorda, pues no, alguien así no comprende. ¿Sí? No comprende, no puede entender que Dios acomoda todo y así como nos pone en situaciones de comodidad, también nos pone en situaciones de incomodidad. Lo mismo, miren, podríamos decir del ciego. No le pongas tropiezo, mira, porque él no lo ve, pero Dios sí te ve. Pues, vuelvo a lo del sordo, lo maldecimos, él no me oye, Dios sí, eso es cierto, pero hay mucho más. Debo decir aquí, miren, en estos casos le grito, le maldigo al sordo o le pongo tropiezo al ciego, allí no intervienen los jueces. No intervienen los jueces. Por ejemplo, en el caso del jornalero, no intervienen los jueces. Pero miren qué hermoso dice. Deuteronomio 24:15. Si alguien le da lectura, hermanos, miren qué bello. Es el pasaje, es un pasaje de consolación, pero maravilloso. Maravilloso, ¿sí? Pero que es una consolación que hay que tomar muy en serio. ¿Sí? Es una consolación que hay que tomar muy en serio, no nada más decir, oh, amén, qué bonito, no. Más, Deuteronomio 24:15, si alguien le puede dar lectura, hermanos, así con voz de trueno, ¿no? En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues el pobre y con él sustenta, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti, oh Jehová, y sea en ti pecado. Gracias, hermano Miguel. Miren, hermanos, qué bello pasaje. Mira, págale. No sea que, no que vaya y te acuse con los jueces. No sea que clame a mí y yo eso te lo tome por pecado. Y cuando eso pasa, lo que está diciendo la escritura es, no salga que yo Dios, salga al encuentro tuyo. Eso es lo que está diciendo Dios. Porque Dios trata con el pecado. No sea que él clame y aparezca yo. No podía haber ahí, oye, es que no te pagaron, ven, vamos a hacer esto, juntarnos varios para llevarte acá por estos medios raros para que unos jueces ahí, no. ¿Esto cómo se arregla? Yo clamo a Jehová. Yo clamo a Jehová y él oirá mi causa. Y si sabe que yo he trabajado con deseo, pero también no se me ha pagado y ha sido injusto, Jehová le tomará a él esa conducta por pecado. Y tenemos un Dios en Israel que hace justicia y hace proezas.
nos sacó de Egipto y abrió el mar y nos dio de comer y cayó el maná. Imaginemos que este Dios tan grande le tome el pecado a mi patrón que no me paga. Hermanos, eso es de terror. Eso es de terror. Por eso decía que es un pasaje de consolación, pero no podía haber otros caminos. Es que no me ha pagado. Fíjate, a ver. Déjame, yo me brinco a su casa a ver si tiene el dinero o no. No. Que yo clamo a Jehová. Esa es la mafia. No, yo clamo a Jehová. Él me escuchará. Si mi causa es recta, Jehová le tomará él por pecado. Y hay de aquel que quiera salir al encuentro del Dios que abrió el mar, que mató sacerdotes en el tabernáculo, los hizo caer muertos. ¿Sí? Que mató a sacerdotes por ofrecer fuego extraño. Ese Dios que hizo caer el maná, ese Dios que ha sido duro con su pueblo y ha matado a muchos, y que dio orden a Moisés de saca espadas y mata, y ponerse contra ese Dios, cuidado. Entonces, un hombre con entendimiento de la ley dice, yo no quiero verme enfrentado ante Dios. Antes de que el sol se ponga, yo le doy su pago. Ese era el entendimiento de nuestro Israel. Decía, no intervienen los jueces, pero los jornaleros claman a Jehová en ese caso y Dios acusa de culpa, y es lo que leímos. Y bueno, en el caso del pobre, por ejemplo, ¿qué hay? En los juicios ya había dicho que al pobre se le debía dejar el rincón sin cegar, pero cuando había que ir a un juicio, se debía actuar con justicia. Por un lado, de parte del juez, juzgar el caso con rectitud, pero también de parte del testigo, atestiguar con la verdad. ¿Por qué? Miren, pasa como en La Nación, dicen, no, es que el sistema judicial en México, no, los juzgados, está todo mal, los jueces, sí, pero a la gente le dice, oye, ¿viste el crimen? Sí, no, pero es que yo no quiero problemas. Pues es como los que están arriba, no es diferente. No, pero es que los de arriba, no, tú eres igual, es lo mismo, hay un llamado a ambos. A ti te llama a atestiguar con verdad y al juez lo llama a juzgar con verdad. Si tú no vas, te estás prestando a eso. Te estás prestando. Es que vi que asaltaron a la persona o le estaban haciendo tal cosa y mejor me aparté de ahí. No, yo soy neutral. No. Se puso en favor del que hiere, del opresor. Es como haberle dicho, ¿qué le vas a hacer tú a esta niña? No, pues que voy a abusar de ella. Tú tranquilo, yo por aquí no ando, Hagan de cuenta eso. Pues me quito de ahí, soy cómplice del otro. Yo estoy siendo una mano de ayuda para el otro. Porque incluso si algún vecino me dice, fíjate que voy caminando por tal, no vayas por ahí, hay un problemita. Fíjense, hasta encima le estoy diciendo a él, y te voy a espantar a los que se acerquen, O sea, me voy por aquí, si un familiar mío quiere caminar por aquí, le digo que mejor se vaya por la otra calle, porque yo soy persona de paz y no quiero problemas. Yo estoy bien. Lo que quiero es siempre, en todo contexto donde yo esté, una situación cómoda, que no haya injusticia, que no haya un sordo, que no haya un ciego, porque es que yo quiero un mundo donde todos vean, todos me oigan bien, todos me hagan caso, todos estén en favor mío, y yo pues no tenga ni que gritar ni que irritarme. Fíjense eso, hermanos, es una falta gravísima de un entendimiento fundamental cristiano. Es a lo que nos está llamando aquí. ¿Ves? Al ciego no le pongas tropiezo. ¿Ves? Al sordo no le maldigas, no caigas en la desesperación. Entiende que Él está ahí para que veas en todo esto un llamado divino para cuidar de Él en lugar de hacerle daño. Bueno, ¿qué hace Dios? Y ahora, en esta parte final, comento, decía hace rato, que esto del jornalero, ciego, sordo y demás, revela una estructura en el fondo. El jornalero está bajo el cuidado del amo y depende de él. Ciego y sordo, o sordo y ciego, bajo el cuidado de la familia, y el pobre bajo el cuidado de los que tiene cerca, que tienen tierra, le dejan el rincón sin cegar, y cuando el pobre va a juicio, pues si es inocente, se favorece en su causa. Y decía que había un fondo, por un lado, y por otro, alcances culturales.
Y es a lo que voy ahorita en esta última parte. ¿Qué hace Dios con estas demandas? Mira, págale al jornalero, no maldigas al sordo, no le pongas tropiezo al ciego y sé justo con el pobre. Hazle juicio justo. Está Dios diciendo, yo hice pacto con mi pueblo y desecho la avaricia y lo mal habido. La avaricia del que no quiere pagar. La avaricia del juez que dice, el rico le dice, señor juez, es que me están acusando de esto otro, con el pobre, tal vez yo maté a su padre en el mismo trabajo, era mi esclavo, lo maté, por ejemplo, ¿no? Se está acusando aquí o algo más, pero mire, señor juez, vengo a arreglar el caso, pero con ello llego antes, perdón, les tomo esto, llega antes con el juez y le lleva Imagínense, ¿no, hermanos? Y luego más aún le llego con señor juez, mire, pues le mandan, si el juez, ay, bueno, sí, no es que sus pobres son tremendos, ya está. Ven. Entonces Dios está diciendo, yo no quiero un pueblo avaricioso y que se haga de algo mal habido, que obtenga dinero mal habido, así. Nuestras abuelas así usaban la expresión, lo mal habido no rinde, ¿se acuerdan esos dichos, no? Dios está diciendo, es necesario que con esto se deseche toda forma de avaricia. Se dé lugar a la paciencia en Israel y al cuidado de los que no tienen capacidades o que tienen menores capacidades, en este caso los sordos, menores capacidades que los que oyen y los ciegos, menores capacidades que los que ven. Y Dios está diciendo, no quiero en este pueblo avaricia, no quiero lo mal habido, lo que quiero es paciencia, quiero amor y quiero cuidado por el prójimo, pero en el marco del pacto. No es el amor por el amor, porque entonces glorificamos al amor y el amor no es Dios. ¿Sí? Dice la Escritura, Dios es amor, es Dios. ¿Y qué busca el Señor con ello? ¿Qué busca la ley? Pues que los juzgados se llenen de justicia. Y cuando los juzgados se llenan de justicia, un pueblo así es bendecido. Cuando la justicia está en un pueblo, ese pueblo es bendecido. Imagínense, hermanos, autoridades justas. No, hombre, pues los que deben temblar son los criminales. Si yo cometo abuso económico del tipo que sea con alguien, entonces yo debo temer, no él. Yo debo temer porque se va a juzgar el caso. Y como las autoridades están caracterizadas por la justicia, yo debo tener cuidado de lo que viene, porque hay justicia en ese pueblo. Entonces, así es bendecido. Ahora, miren, con ello, digo algo más. Si Israel es temeroso de Dios y observa esas ordenanzas, prospera en varios sentidos. Miren, si yo le pago al jornalero, la economía se mueve. Voy a poner este ejemplo, a pensar o a poner este ejemplo. Le pago al jornalero, pero jornalero va con doña Juanita, y vende X cosa. Allá en Israel no había, vende alguna verdurita particular. Entonces yo le pago al jornalero, el jornalero llega a la casa y la esposa contenta, gracias a Dios te pagaron. ¿Sí? Pues mañana vamos a comer esto. Le voy a comprar unas papitas a doña Juana, pero si el pago no llega, doña Juanita dice, ahora no vino doña Lulu, o pongámosle nombre bíblico, ¿verdad? Doña Eva, no vino doña Evita a comprar. ¿Por qué? Porque a su marido no le pagaron, no se mueve la economía, ¿ven, hermanos? ¿Sí? Le pagamos a alguien, él compra, aquel se beneficia, él a su vez le compra a otro, se beneficia, es una cadena. La economía así se mueve. Entonces basta que yo no le pague a alguien, detengo en una medida algo de la economía. ¿Sí? Esto puede verse, digamos, en los mercados, los que venden sobre todo son los que van mirando. Dicen, no, pues hay gente tales días, no hay gente tales días, nos damos cuenta de cuando tienen problemas,
o bien nos damos cuenta de cuando no les han pagado, porque de repente hay señores que fían en el mercado. Ajá. Es que vino la señora y pidió pues una maicena, pero que mañana me paga. Ah, ¿por qué? Porque a su marido no le han pagado, le han retenido el pago, la pensión o lo que sea. Entonces de todo eso se van dando cuenta. Entonces, ¿qué trae observar esas cosas? Hay una dinámica económica, es decir, las relaciones económicas, el desarrollo económico se hace visible en un pueblo donde se paga a tiempo. Por un lado. Por otro, miren, si yo cuido del pobre, del ciego, del sordo, no les pongo tropiezo y demás, pero por ejemplo del pobre, pensemos en el huérfano, cuidamos de él. ¿No le puede salir un científico a Israel ya grande, ahí en ese pobre? Claro que sí. Y si no un científico, al menos alguien trabajador, responsable, que más tarde, años después, se hace de su tierra y se encarga de sostener a otros. O da algún aporte, inventa alguna maquinita, algo hace y te da su aporte, como quienes inventan el teléfono, inventó la radio, etcétera, ¿no? Alguna herramienta incluso. No tenemos los documentales del que inventó la llave Stilson y son cosas muy útiles, ¿verdad? Una casa puede vivir sin una radio, sin un radio, un aparatito, pero sin unas pinzas, pues hay que poner el gas y otras cosas que se requiere, de menos tener un martillito y un periquito, ajá, para al menos salir al paso en algunas cosas generales, ¿no? Y decir, no tengo radio en casa, bueno, se puede vivir sin mayor problema, y ahora más con el celular, que ya es radio, es tele, es mamá, es papá, es tío, es abuelo, es maestro, todo ya, él reclama todo. Decía, si se cuida de todas esas personas, hay mayores posibilidades de que de ahí salga alguien. Eso dice una historiadora aquí que muchos nuestros hijos se escuchan, Diana Uribe. Dice ella, cuando está comentando las guerras mundiales, está comentando la Segunda Guerra Mundial y unas frases muy, muy bellas que dice, ¿cuántos posibles médicos murieron ahí? En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos que pudieron haber descubierto nuevos elementos para la tabla periódica quedaron allí? Tiene mucha razón, ¿no? A lo mejor ninguno, pero ¿cómo yo puedo saber que es ninguno o uno por allí o tres por allí? No podemos saberlo. Pero toda vez que alguien muere, muere la posibilidad de que sea alguien de algo, aporte algo. Es una posibilidad ahí. Es decir, a ver, somos que nos despertamos ahí en un cuarto, como de película, nos despertamos 10 personas ahí en un cuarto y no hay ventanas, nada, y somos 10, y de repente yo estoy armado y mato a 2. Alguien dirá, bueno, pero sí, son menos, pero puede ser en un punto más cómodo si no hay mucha comida. Pero y si 2 que mato podían haber dado la solución para salir de ahí, ya los maté. Ven, hermanos, entonces no, por eso es el cuidado de la vida algo fundamental. Entonces, ¿cuántos beneficios pudo haber obtenido Israel de cuidar pobres? Muchos, sin duda. El pago al jornalero, decía por ello, no solo es beneficio para su propia familia, decía ya, daba lugar al desarrollo económico. Y así como eso, hermanos, muchas cosas más. Del mismo pobre podía salir incluso un profeta. Diremos, pero ¿cómo? Miren, hubo uno que dijo, ¿se acuerdan, hermanos? Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Me dedicaba a qué trabajo. Dice que boyero, o sea, cuidaba a los animalitos. Y de allá me llamó Dios. Yo no vengo de casta, de una familia, de una tribu reconocida. Yo veo a los de Judá, pues son personas, tienen el gobierno, son diferentes. ¿Sí? Yo veo a los de Leví, tienen el sacerdocio, son personas muy ilustres.
muchos de ellos muy doctos en la ley. ¿Yo de dónde vengo? De una tribu cualquiera. Pero de allí Dios toma al hombre y dice, serás profeta. Y uno podía preguntarse, ¿cuántos? ¿En cuántos había posibilidad de ello? Pues por eso decíamos, Israel tenía que cuidar de todos. Entonces, cuidar de los limitados, los que no tienen, como el sordo, el ciego y demás, impulsa al amor y a las buenas obras. ¿Y eso qué hace? En el marco del pacto, que eso no se debe olvidar, en el marco del pacto, tiene mayor posibilidad de producir gente consciente de la necesidad de otros. Y eso es lo que hizo Cristo, hermanos. Cristo así nos da su protección. Así como el amo protege al jornalero, yo protejo al ciego y al sordo, Cristo da su protección y lo dio, termino diciendo, al grado tal de, como dice la Escritura, entregó su vida por nosotros. ¿Qué mayor protección y cuidado del que está arriba por los suyos? Que el Señor bendiga su palabra.